Se me había olvidado. Listo. Pueden abrir su Biblia en Segunda de Pedro 1, 5 y 7. Esos versículos ya no los sabemos, ¿verdad? Ya está de memoria. Segunda de Pedro 1, 5. Vamos a leer del 5 al 7, como ya tenemos costumbre en esta serie. Y dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si me acompañan, vamos a hacer una oración para poder iniciar. Padre, te doy muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú tienes todo bajo control y sabemos de que todo pasa con un propósito, Señor. Te damos gracias porque los hermanos están aquí el día de hoy, Señor. Prepara sus corazones para que puedan recibir esta palabra, tu palabra, Señor, que puedan caer esa semilla y ser y dar fruto, Señor, al ciento por uno, como dice tu palabra, Señor, que no sea arrebatada por el enemigo, sino que tengamos un corazón dispuesto para aprender, Señor, aunque sepamos estas cosas ya, que tú nos permitas que podamos aprender algo nuevo, algo diferente el día de hoy, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pido que me des tu sabiduría y tu gracia, Señor, porque la necesito. En el nombre de Jesús, amén. Listo, hermanos. Entonces, ¿cómo están? ¿Bien? Pues yo me alegro mucho de verlos nuevamente en casa, ¿verdad? Es una bendición. De verdad le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí, porque me alegro que usted se preocupe por lo eterno, ¿verdad? Que es por su futuro, ¿verdad? Que es lo eterno. Eso es algo que yo me gozo mucho por verlos aquí. Créanme que venir a la iglesia, a alabar a Dios y escuchar su palabra es una bendición y es un privilegio, ¿verdad? Que quizás por los tiempos que estamos pasando, pues pueda que se nos acabe pronto, ¿verdad? No sabemos. Entonces, usted podrá estudiar la historia de la iglesia y usted podrá darse cuenta que en los inicios la iglesia era perseguida, ¿verdad? La iglesia de Cristo era perseguida y ahí era cuando la iglesia tenía más poder, más fuerza, ¿verdad? Porque ahí era donde verdaderamente los que querían seguir al Señor, seguían al Señor, ¿verdad? Ya que seguir a Dios, pues podría causarles hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, por eso es que podíamos ver en esos tiempos ese fuego, ¿verdad? Esa pasión verdaderamente por el Señor. Y pues ahora muchos buscamos al Señor, ¿verdad? Ahora muchos yo busco, ustedes buscan al Señor, y pues solo Dios sabe las intenciones, ¿verdad? Quizás puede ser por dinero, puede ser porque usted quiere algún beneficio, puede encontrar, ¿verdad? Por venir a la iglesia, pero yo espero en el Señor de que el propósito porque usted esté aquí sea verdaderamente que queramos vivir una vida plena aquí en la tierra, ¿verdad? Conocer más a Dios, vivir una vida plena y que esa vida plena nos lleve a donde queremos llegar, que es estar una eternidad con el Señor, ¿verdad? Ahora, en estos tiempos, yo me pregunto, si existiera persecución en la iglesia, ¿todos haríamos lo mismo? ¿Todos seguiríamos al Señor, verdad? Es una pregunta que debemos hacernos, ya que es algo que viene, pero nosotros tenemos que estar conscientes de que un día va a existir eso, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿yo voy a seguir al Señor verdaderamente hasta en los últimos días? ¿Verdad? Y se las dejo de tarea. ¿Verdad? Vamos a esperar hasta que Él venga, ¿verdad? Con paciencia y con amor. Y por eso me alegro de que usted esté de aquí, hermanos. Yo me gozo de verdad. Me gustaría que hagamos una dinámica ahí en su mente. Me gustaría que pensemos, imagine un poco, no diga en voz alta, solo quiero que usted piense, ¿verdad? Y junto conmigo. Yo quiero que imaginemos, que supongamos de que estamos en un hospital y estamos en una camilla y el doctor nos acaba de decir que solo tenemos un par de horas de vida, ¿verdad? Y que no hay nada más que hacer, que nos vamos a morir. Piénselo, ¿verdad? Y que lo único que le toca que hacer es pues despedirse de sus familiares, ¿verdad? Y supongamos que si usted es de esos que no tiene familia aquí, pues supongamos que aquí está toda su familia, están todos sus seres queridos, sus hermanos, ¿verdad? De la sangre, sus hermanos en Cristo. Y quiero que piense qué es lo que usted les diría a ellos antes de morir. Piense por un momento. ¿Qué consejo le daría usted a sus hijos antes de morir? Quizás usted le va a decir, hijo, estoy preocupado porque no he pagado la luz y el gas.
¿verdad? No, ¿verdad? O usted le va a decir, ¿quién se va a quedar con mi casa? ¿La van a cuidar como yo? Yo no creo que usted diría eso, ¿verdad? ¿Qué les diría a sus seres queridos? Si tuviese esa oportunidad, ¿verdad? Porque quizás no la podamos tener, pero si imaginemos que la tenemos, ¿qué le diríamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos antes de morir? ¿Qué consejo le daríamos, verdad? Porque ¿de qué le hablaríamos, verdad? Aunque también existe la posibilidad de que de la abundancia de nuestro corazón hable nuestra boca, ¿verdad? Déjeme, yo les cuento una historia real, ¿verdad? Que escuché. Una persona, una mujer que estaba embarazada, perdió su hijo y cuando fue en el hospital y momentos después de haber extraído su hijo de su vientre, como esta persona es famosa y tiene negocios, lo que hizo después de que su bebé ya no estaba en su vientre fue llamar a su trabajo y preguntar, ¿cómo está todo? ¿Cómo va todo en el trabajo? ¿Verdad? Y espero que este no sea el caso de nosotros, ¿verdad? Que en esos momentos nosotros pensemos en afanarnos en el trabajo o en cosas materiales, ¿verdad? Que no sirven para nada. Esperemos en Dios, yo espero en Dios que tengamos todos una vida llena del Espíritu Santo, para que el día que nos toque que partir, podamos dar nuestras últimas palabras llenas de sabiduría, ¿verdad? Para que podamos decir algo que pueda ayudar a los demás, a nuestros familiares, a nuestros amigos, que los ayude esas palabras o que los afirme en los caminos del Señor, ¿verdad? Y fíjense que el apóstol Pedro, eso fue lo que él hizo. Él nos dio ese ejemplo, sus últimas palabras antes de morir. Si me acompaña a leer segunda de Pedro 1:14 y 15. Hoy no tenemos versículos en pantalla, así que si usted desea buscarlo, perfecto, y si no, yo se lo leo. Segunda de Pedro 1:14 dice, sabiendo que en breve, dice Pedro, debo abandonar mi cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Si se dan cuenta, Pedro confiesa, ¿verdad? Que Jesús en su soberanía le confesó que él iba a morir, ¿verdad? Y por eso les pedía que nos imaginemos qué serían esas últimas palabras que nosotros podemos compartir a nuestros seres queridos, ¿verdad? Pedro, como él mismo se llama, ¿verdad? En el versículo 1 dice, Pedro, yo soy Simón Pedro, siervo y apóstol de Dios, ¿verdad? Al ser eso él, Jesús le dice, Pedro, te vas a morir. Y lo primero que Pedro dice es, me voy a morir y nunca tuve la casa de mis sueños. No, ¿verdad? O tal vez dijo Pedro, me voy a morir y nunca me casé. O dijo Pedro, quizás me voy a morir y nunca disfruté por estar siempre haciendo las cosas de Dios, ¿verdad? Nunca pude viajar por el mundo como decía. No, ¿verdad? ¿Verdad que no dijo Pedro eso? Pedro, un varón lleno del Espíritu Santo, eh, que vivió una vida de obediencia en Cristo, ¿verdad? Le dicen, Pedro, te vas a morir. Y él lo único que quiere hacer es, lo podemos ver en el versículo 15, si me acompaña, dice, procuraré, perdón, gracias, procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Y qué cosas? Pues todas las cosas que Él nos habló, animándonos en sus dos cartas, ¿verdad? Que es primera y segunda de Pedro. Si usted lee estas dos cartas, ¿verdad? Quiero que las lea. Si se da su tiempo usted en su casa, yo me gustaría que leera estas dos cartas, ¿verdad? No son muy largas, pero quiero que las lea bajo la idea de que Pedro está a punto de morir, ¿verdad? Quizás no agonizando, pero pronto va a morir, ¿verdad? Y yo quiero que usted lo lea, ¿verdad? Y usted lo va a ver de otra manera. Usted va a ver las últimas palabras de un apóstol es animándonos, ¿verdad? Que es lo necesario que tenemos que hacer ahora que nosotros ya creemos en Cristo. Porque fíjese, hermanos, que no es lo mismo ser salvos que ser cristianos. Repito, no es lo mismo ser salvos que ser cristianos. Porque ¿cuánto nos costó ser salvos? Nada. Amén. Fue un regalo inmerecido de Dios, ¿verdad? O sea, no merecíamos eso y Dios nos lo regaló. No nos costó nada.
¿verdad? No nos costó nada, pero ¿cuánto nos cuesta ser cristianos? Todo, ¿verdad? Todo. La vida del cristiano es de quitar y añadir cosas. Es de quitar cosas que no le agradan a Dios y añadir las que sí son buenas para nosotros y para Dios, ¿verdad? Porque como dijo Pedro en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. ¿Cuántos de ustedes no quieren caer jamás? Amén. Pues procuremos hacer firme nuestra fe. Ese es el secreto, ¿verdad? Por eso Pedro nos dijo que añadamos una lista de cosas a nuestra fe, ¿verdad? Y lo hemos aprendido durante estas 6 enseñanzas. Y como tarea, pues yo les recomiendo a ustedes que lean estas 2 cartas, ¿verdad? Son unas cartas llenas de sabiduría y riquezas espirituales que nos ayudarán a dirigirnos por la vida, ¿verdad? Como Dios quiere, como Dios nos manda que vivamos. Y yo les explico todo esto, hermanos, para que miremos el consejo de Pedro, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, que añadamos lo que nos hace falta a nuestra vida cristiana. Cosas que tenemos, cosas que no tenemos, ¿verdad? Cosas que no tenemos cuando aceptamos a Cristo. No hay ninguno que tenga estas cosas, ¿verdad? Por muy bueno que se vea, no hay ninguno que tenga estas cosas que tenemos que añadir a nuestra vida, porque esto es necesario para que nuestra fe crezca, hermanos. Pedro nos enseñó que por medio de estas cartas, que la fe cristiana va mucho más allá de creer en las verdades bíblicas. Es mucho más que creer. Esto lo aprendimos aquí. Mucho más que creer, es actuar, ¿verdad? Pero por eso comienza diciendo Pedro en el versículo 3 y 4. Yo se lo voy a leer en la nueva versión, Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva dice el versículo 3 y 4. Dios en su gran poder nos ha escogido, nos ha concedido lo necesario para llevar una vida piadosa. Lo hizo cuando conocimos a aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Lo hizo cuando conocimos, dice, o sea que cuando creímos, ¿verdad? Cuando Él nos llamó. Versículo 4 dice, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ustedes luego de esperar escapar de la corrupción de este mundo debido a los malos deseos puedan ser partícipes de la naturaleza divina, que es el nombre de esta serie, ¿verdad? Una de esas grandísimas promesas, hermanos, es la vida eterna, ¿verdad? La más grande, nuestra salvación. O sea que si ya, o sea que si ya recibimos ya recibimos todo lo necesario para vivir como Dios quiere, ¿verdad? O sea que Dios ya nos dio su perdón. Eso fue lo que ya recibimos, lo necesario, es el perdón de Dios, para que podamos ser partícipes de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina no significa que si hacemos estas cosas vamos a llegar a ser dioses o ángeles, ¿verdad? No. La naturaleza divina significa participamos de la misma calidad de vida que Dios tiene. Interesante, ¿verdad? La misma calidad de vida en esta tierra y en nuestra vida venidera, ¿verdad que sí? Versículos 5 y 7 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Todo esto nos toca que añadirlo, hermanos, lo más pronto posible. Todas estas cosas hay que añadirlas a nuestra vida cristiana, hermanos. Es muy necesario. Así podemos ver también, corroborarnos nosotros mismos si somos salvos. Versículo 12 dice, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hermanos, esto, como lo podemos ver aquí, no es solo para cristianos recién convertidos, ¿verdad? Aquí dice que Él no lo recordará aunque ya sepamos estas cosas. Aunque estemos bien firmes en la verdad, es necesario recordar estas cosas. Y eso es lo que yo quiero hacer el día de hoy, ¿verdad? Yo quiero recordarles que necesitamos añadir virtud, conocimiento, dominio propio,
afecto fraternal, amor, la piedad, todas esas cosas que Pedro dice. Les recuerdo que estas cosas que tenemos que añadir, ¿verdad? Es porque todo esto muestra que de verdad creemos en el Evangelio de Jesucristo. Por eso Santiago dijo en Santiago 2:17, dice, así también la fe sin obras está muerta en sí misma. Cuando no hay una demostración, ¿verdad?, de nuestra fe, porque no hay unas obras buenas, dice Santiago que asesinamos nuestra fe, ¿verdad? Pero recalco, siempre voy a recalcar esto, que no somos salvos por obras, ¿verdad? Sino por fe. Pero porque ahora creímos, es que ahora tenemos que hacer buenas obras. Las obras son simplemente evidencia de que creemos en Jesucristo, ¿verdad? Por eso les decía en otras predicaciones que Dios es el único que ve cuánta fe lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Y el mundo, como no puede ver nuestra fe, pues lo que ellos ven es nuestras obras. Y para que entendamos mejor, ¿verdad? ¿Qué es el mundo? Que quiere ver tus obras, pues son tu familia, son tus hermanos, son tus compañeros de trabajo, son tus hermanos en Cristo. Todos estamos a la expectativa de ver tus obras, ¿verdad? Si se recuerdan, en el mensaje anterior que prediqué el jueves, decía que ninguno de nosotros nos hemos graduado, ¿verdad? Porque ¿cuántos ya se graduaron de la virtud, del dominio propio? Nadie, ¿verdad? Todavía somos imperfectos, todavía fallamos, eh, pero tranquilos, ¿verdad? Que Dios nos dará esa capacidad para que, para que podamos lograrlo, ¿verdad? Todos hemos escuchado el versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fortaleza no significa fuerzas físicas, ¿verdad? Para hacer todo, ¿verdad? Esa fortaleza aquí significa, traduciéndolo del griego y todo eso, significa una palabra que en español es posibilitar. O sea, fortaleza significa posibilitar, o sea, volver capaz para alguna tarea, significa esa palabra. Entonces, el texto bíblico significa, todo lo puedo hacer en Cristo que me da la capacidad para hacerlo. Hermanos, aunque sea nuestra responsabilidad, porque es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Añadir estas cosas, Cristo nos dará la capacidad. Él nos guiará para poder hacerlo. Amén. Amén. Eso nos ayudará a ser maduros. Y Pedro dice dos palabras importantes aquí. Dice diligentemente y dice añadid. Y dice añadamos virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y estos ya los vimos, ¿verdad? Pero vamos a repasarlo rápidamente, ya que quizás alguno se perdió alguna de las enseñanzas, ¿verdad? Para que podamos agarrar el hilo ahorita el último tema, porque este es el último tema que vamos a ver. ¿Qué es la virtud? Virtud significa excelencia, ¿verdad? Habla de una excelencia moral, también habla de un valor para hacer las cosas o también tener una buena conducta. Esa es una buena moral. En otras palabras, tener una vida recta, ¿verdad? Una vida recta delante de Dios. No solo hablar, sino que no solo por hablar, sino el tener el valor de hacer las cosas, llevarlas a cabo. Y la virtud es aquello que da la autoridad para poder ayudar a los demás cuando lo necesitan, ¿verdad? Poder dar consejos y decir, no tomes porque tú no tomas, ¿verdad? No fumes porque yo no fumo, ¿verdad? Y esa es la autoridad que el Señor nos ayuda ahí, ¿verdad? Recordemos que la virtud en sí es la excelencia moral, es una calidad que se considera moralmente buena, es una posición, una disposición para, de la persona, ¿verdad? Para orar. Esa es la virtud. Y después estudiamos qué es el conocimiento. El conocimiento es que tenemos que añadir a nuestra fe, pues es el conocimiento de Dios. Y es llenarnos de la palabra de Dios, leyendo la Biblia, ya que es el único lugar donde vamos a encontrar la palabra verdadera, ¿verdad? Ya que ahora en todas las redes sociales hay muchos videos que hablan cosas cortitas de la palabra de Dios y son cosas que uno dice, pero ¿de dónde sacan estas cosas, verdad? Pero la Biblia es ese único lugar donde podemos encontrar esa información de Dios, ¿verdad?
es quitarse la ignorancia y añadir conocimiento de Dios. Por eso debemos leer, estudiar y analizar las escrituras. Ya a veces vamos a quedar con ciertas dudas, ¿verdad? Porque así nos va a pasar cuando comenzamos a estudiar la Biblia. Pero por eso es bueno escuchar, leer la Biblia, ¿verdad? Porque cuando escuchemos un mensaje, todo tendrá sentido porque ya hemos leído de esas cosas. Y porque así es como funciona lo espiritual, ¿verdad? No vamos a tener ninguna revelación de parte de Dios si nunca hemos escuchado la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces también tenemos que añadir el dominio propio. Eso estudiábamos que para el cristiano es necesario quitar la falta de control, ¿verdad? Y añadir el dominio propio. Aprender a controlar nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones. No dejar que eso nos controle a nosotros, ¿verdad? Sino nosotros controlarlos a ellos. Entendíamos que ahora podemos dominarnos porque añadimos ya eventualmente el conocimiento de Dios, ¿verdad? Entendíamos que la voluntad de Dios es obedecer la palabra de Dios y ahora nosotros buscamos la santidad, no porque se nos ocurrió, sino porque estudiamos la palabra de Dios que nos dice, sé santo porque yo soy santo, ¿verdad? Es un ejemplo. El conocimiento que añado me ayuda a tener pues el control de mis acciones porque ahora ya sé qué es las consecuencias de no tener dominio propio y las ventajas de tener dominio propio según la Biblia, ¿verdad? También estudiamos la paciencia y la paciencia según la Biblia es la habilidad de aceptar la voluntad del Señor y aceptar las cosas a su debido tiempo, ¿verdad? A veces nos desesperamos y no esperamos el tiempo de Dios. La paciencia es un rasgo de personalidad madura. Es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar adversidades con fortaleza, ¿verdad? Sin lamentarnos, sin tanto quejarnos. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma las cosas que suceden, ¿verdad? La paciencia en la Biblia, la paciencia, ¿verdad? En la Biblia la vemos que nos dice que no solo hay que saber esperar, sino que saber esperar en paz. Esa es la importancia, ¿verdad? De la paciencia, esperar en Cristo. Yo les decía no sé si se recuerdan de que el mundo, como quiera, sufre, ¿verdad? Tenemos cosas, todo el mundo sufre. Entonces es decisión de nosotros sufrir con Cristo o sin Cristo, ¿verdad? Entonces esa es la paciencia, lo que tenemos que añadir a nuestra vida. Em, También estudiamos la piedad. La piedad es la virtud que inspira por el amor de Dios. Esto es muy, muy bonito, porque tal vez es la piedad la que teníamos un concepto diferente, ¿verdad? Pero la piedad en la Biblia, la que Pedro nos dice que añadamos es aprender a amar a Dios, eh, y ese amor nos va a llevar a amar al prójimo también, ¿verdad? La piedad nos enseña a amar a Dios, a tener temor de Dios, a tener reverencia ante Dios, a tener respeto por Dios y a adorar a Dios en todo momento. Se recuerdan que estudiamos a Job, ¿verdad? Que él es un hombre piadoso porque adoró a Dios en medio de las adversidades. ¿Se recuerdan? Ahora, al agregar piedad, estamos agregando, en otras palabras, a aprender a amar y a interesarnos en Dios, ¿verdad? Y desarrollar nuestras vidas el respeto, la reverencia, el temor ante Dios y ante nuestro prójimo, porque primero es a Dios y después al prójimo, ¿verdad? Nos ayuda a adorar en medio de las adversidades, como diciendo, Dios, yo sé que tú tienes el control, ¿verdad? Yo sé que tú tienes el control y por eso te alabo. También estudiamos lo que era el afecto fraternal, que fue hace poquito que lo vimos. El amor fraternal, ¿verdad? En la vida cristiana significa tratar a los demás como si formaran parte de nuestra familia, la familia de nosotros mismos, ¿verdad? Esta clase de amor quiere decir que nos llevamos bien con la otra persona y que deseamos lo mejor para esa persona, ¿verdad? También es amar a nuestros hermanos en Cristo, nos ayuda a valorar y evitar dañar la armonía y la paz que ya existe entre nosotros, ¿verdad? Y este se muestra en acciones, no solo con palabras. Eso es lo importante del afecto fraternal, que es más acciones que lo que podemos decir, ¿verdad? Que podemos amar con palabras, lo tenemos que demostrar. Por eso leíamos 1 Tesalonicenses 4:9, que dice,
Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis de que Dios, aprendido de Dios que os améis unos a otros. En otras palabras, tenemos que quitarnos la ignorancia, hermanos, ya hablando en general de estas cosas que tenemos que añadir, tenemos que quitarnos la ignorancia, la falta de control, la desesperación, la ansiedad, quitar los malos deseos, quitar la indiferencia y el desinterés a las personas, quitar el orgullo y el egoísmo, porque todo esto que les leí ahorita, eso ya lo traemos en el chip instalado, ¿verdad? De fábrica, ya no, eso lo tenemos. Y todas estas cosas que ya repasamos, pues es normal si fallamos intentándolo, ¿verdad? No, no es que sea bueno, pero es algo que nos puede pasar, ¿verdad? Pero escuche bien eso, hermano. No se vale fallar sin haber aprendido algo. Déjenme les digo por qué. Porque si no somos diligentes, ¿verdad? Y no añadimos estas cosas que nos está diciendo Pedro a nuestra fe, vamos a ser presa fácil del engaño. ¿Y qué engaño me dirá usted? Pues Pedro nos advierte de los falsos maestros, ¿verdad? Vamos a leer segunda de Pedro 2:18, vamos a leerlo hasta el 22. Vamos a ver el peligro que existe. Segunda de Pedro 2:18. Oh, pero yo lo tengo en la versión Nueva Biblia Viva. Si quiere, yo se lo leo, usted lo escucha, ¿ok? Se lo voy a leer así para que lo podamos entender más rápido y por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Dice el 18, pronuncian discursos arrogantes y huecos. ¿Quiénes son los que dicen esto? Pues los falsos maestros, ¿verdad? Dice, apelan a los deseos de la naturaleza humana y seducen a los que acaban de apartarse de semejante vida de corrupción. Les, les prometen que serán libres cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que uno es esclavo de cualquier cosa que lo domine. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, pues nos domina la pornografía, pues somos esclavos de la pornografía, ¿verdad? Dice el versículo 20, y si una persona que había escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, vuelve a caer en ella, queda peor que antes, lastimosamente, ¿verdad? Dice, mejor le hubiera sido no haber conocido el camino recto que después de haberlo conocido, hacer a un lado el mandamiento que se le fue dado. O sea que esta persona que conoció lo recto y por culpa de estos maestros regresa a lo mismo que él vivía antes, pues queda peor que antes, dice, ¿verdad? Y mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad. El versículo 22 dice, hay un viejo proverbio que dice, el perro vuelve a su vómito, y el otro que dice, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Y así le pasa a esas personas, dice este versículo. Entonces, hermanos, tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Añadir todas estas cosas. No sea que por fallar tanto en lo que tenemos que hacer bien y no corregir las fallas que cometimos ayer, mañana sean peor, ¿verdad? Por eso les digo que no se vale fallar sin haber aprendido algo. Algo tuvimos que aprender. Y yo sé, ¿verdad?, que decimos de nuestros errores aprendemos, pero no se vale cometer el mismo error toda la vida, ¿verdad? Y estar en el mismo error y vivir en ese mismo error toda la vida. Y por último, tenemos que añadir el amor, que es el tema de hoy, ¿verdad? Pedro nos dice que añadamos amor y la palabra griega que se usó en esta palabra amor, la palabra griega es ágape. En el Nuevo Testamento usted simplemente, pues en nuestra Biblia en español la vamos a ver como la palabra amor, ¿verdad? ¿Y qué es la diferencia entre el amor ágape entre las otras clases de amor que existen? La esencia del amor ágape es la buena voluntad, la benevolencia, el placer voluntario de amar.
Ágape no se usa en el Nuevo Testamento para referirse al amor sexual o el amor romántico, ni tampoco se refiere al amor amistoso, ¿verdad? Que es el amor fraternal, sino que ágape implica fidelidad, compromiso, significa un acto de voluntad. Se distingue de los otros tipos de amor por su elevada naturaleza moral y carácter fuerte. El amor ágape es bellamente descrito en Primera de Corintios 13, pero si quiere no lo busque tampoco, porque le voy a leer en una versión todavía más diferente, que es la nueva traducción viviente. A ver cómo le parece. Porque aquí existen dos versículos, que es el 9 y el 10, que la Reina Valera pues nos deja así como, no entendí, pero esta versión pues lo simplifica y lo explica bien, ¿verdad? Pero para que lo apunte, es 1 Corintios 13, voy a leer del 1 hasta el 13. Dice, escuche qué es el amor. Si yo tengo el don de hablar lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, soy como un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si yo tengo el don de profecías y sé absolutamente de todo y no tengo amor, no soy nada. Y si tengo una fe tan grande que puedo hacer a los montes cambiar de lugar, de nada me sirve sin amor. Si entrego a los pobres hasta el último bien renal que poseo, y si dejo que quemen mi cuerpo vivo, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, el amor es benigno, el amor no es envidioso, el amor no es presumido ni orgulloso, no se comporta con rudeza, ni es egoísta, ni se enoja fácilmente, ni guarda rencor. El amor no le gusta la injusticia y se regocija cuando triunfa la verdad. El amor disculpa todos los errores, siempre confía en la persona amada, espera que ella, espera de ella lo mejor y todo lo soporta. Versículo 8 y 9 dice, un día se dejará de profetizar y de hablar en lenguas, y el saber ya no será necesario, pues sabemos muy poco y profetizamos imperfectamente, pero siempre existirá el amor. Yo cuando, di- y cuando Dios nos haga perfectos, todo lo que es imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño, pero cuando alcancé madurez en la vida, dejé a un lado las cosas de niño. De la misma manera, nuestro conocimiento son ahora muy limitados, como si estuviéramos viendo una figura en un espejo defectuoso, dice. Pero un día veremos las cosas como son, cara a cara. Mis conocimientos son ahora imperfectos, pero en aquel día podré conocer tal y como Él me conoce a mí. Dice en el versículo 13, el último, dice, tres virtudes hay ahora que permanecen, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Qué hermosa definición que da la Biblia del amor, ¿verdad? En el Nuevo Testamento esta palabra ágape se usa para describir el amor que Dios, el amor que Dios nos da, que viene del amor que viene de Él, ¿verdad? Ese es el amor ágape, que eso viene de Él, cuya naturaleza es el amor, la naturaleza de Dios es el amor, porque dice Dios es amor. Si se recuerdan en Primera de Juan 4:8 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no simplemente nos ama, como yo les decía la vez pasada, Dios no nos ama simplemente, sino Él es amor. Es algo más profundo y quizá difícil de entender, ¿verdad? Pero todo lo que Dios hace es brotar amor. Ágape también se usa para describir nuestro amor por Dios, o sea, el amor que nosotros le tenemos a Dios debería ser el amor ágape, ¿verdad? Si leemos Lucas 10:27, vamos a ver aquí Lucas 10:27 dice, aquel respondiendo dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, perdón, y con toda tu mente. Este es el tipo de amor que deberíamos de tener por Dios, ¿verdad? Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestra alma. Así deberíamos de amar al Señor. Esperemos que sí, ¿verdad? El tipo de amor que caracteriza a Dios es un sentimiento, no, o sea, no es un sentimiento romántico ni meloso, ¿verdad? Cuando a menudo hemos escuchado así, ¿verdad? Dios ama porque esa es su naturaleza, es la expresión de su ser, el amor, ¿verdad? Él ama aún al odioso o al que no es muy simpático, no porque lo merezca, ¿verdad? No merezca ser amado, sino porque hizo algo bueno, sino porque esa es la naturaleza de Dios, amar. Así es su fiel naturaleza, ¿verdad? Él es fiel a eso. El amor de Dios se muestra claramente en la cruz. Es el único, la expresión más grande de amor que podemos ver de Dios es en la cruz, ¿verdad? Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así dice Efesios 2, 4, 5. No merecíamos tal sacrificio, la verdad. No lo merecíamos porque no somos nada delante de Dios. Dice Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué grande, ¿verdad? El amor ágape de Dios es inmerecido, hermanos. Es bondadoso, siempre busca el beneficio del que lo ama. La Biblia dice que nosotros somos los que recibimos ese amor, ¿verdad? Aunque somos indignos, ¿verdad? Ya de su generoso amor ágape. Si me acompaña a leer primera de Juan 3:1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué Padre? Nuestro Padre Dios, ¿verdad? Para que seamos llamados hijos de Dios. El amor ágape de Dios está también, el amor de Dios pues condujo al sacrificio a su Hijo, ¿verdad? En la cruz por nosotros, por aquellos que Él ama. Si leemos primera de Juan 3:16 y 10 hasta el 18, primera de Juan, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los de hermanos. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículo 18 dice, hijitos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad, sino de hecho y en verdad. Como nos reta la palabra de Dios, ¿verdad? Es duro porque pues el humano tenemos muchos argumentos que nos impiden a veces amar, pero que Dios derribe esos argumentos, ¿verdad? El amor ágape nos enseña que debemos amar a los demás, sean creyentes o no sean creyentes. Si me acompaña a leer Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldice, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El amor ágape, como Cristo lo presenta, hermanos, no se basa en un sentimiento, es más bien un determinado acto de voluntad, una determinación para poner el bienestar de los demás por encima del nuestro. Es muy profundo el amor ágape. El amor ágape no viene a nosotros de manera natural, debido a nuestra naturaleza caída. Somos incapaces de producir este amor así naturalmente, ¿verdad? No tenemos este tipo de amor de nosotros. El amor ágape no lo tenemos de fábrica. Tenemos que añadirlo y por eso dice Pedro, añadir a vuestra fe el amor, ¿verdad? Que es el amor ágape, para mostrar verdaderamente que Dios habita en nosotros.
tenemos que amar a todos, dice el Señor. Este es el amor ágape. Fíjese que hay otra versión en la Biblia, de otra versión de Biblia que dice, añadida al afecto fraternal, amor por todos. Y me gusta mucho porque nos dice claramente amar a todos. Y existe otra definición que también complementa lo que es el amor ágape, ¿verdad? La cual es la caridad. Caridad está ligado con el amor ágape. Ser caritativos es parte del amor de Dios también. Dar lo que se necesita a tus enemigos. Cuando me recuerdo que me decía un pastor, tenemos que dar hasta que nos duela, ¿verdad? Y quizás usted va a malinterpretar eso porque es un pastor, ¿verdad? Pero no se refería a los diezmos, sino a nuestro prójimo, ¿verdad? Ya sea alimentos, dinero, o lo que sea necesario, ¿verdad? Dar hasta que nos duela. Y si nos duele, pues es porque dimos bastante, ¿verdad? Y sabían, como ustedes saben, pues recibir a nosotros nos encanta, ¿verdad? Todos nos gusta recibir, especialmente ahora que ya vienen estas fechas de Navidad y todas estas cosas, ¿verdad? Que todos nos dan regalos y ¿a cuántos se alegran por recibir regalos? Amén. Es bonito, ¿verdad? Eso da un gozo, pero dar también da un gozo, pero es totalmente diferente. No es el mismo gozo que da recibir que dar, ¿verdad? Porque muchas veces no nos gusta dar, hablando lo que es, ¿verdad? Y muchas veces nos va a doler dar, ¿verdad? Pero por eso decía ese pastor, tenemos que dar hasta que nos duela. Y hermanos, recordemos que cuando viene la prueba y fallamos, es porque no tenemos estas cosas, ¿verdad? Todavía no hemos añadido diligentemente todas estas cosas a nuestra vida, ¿verdad? Por lo tanto, pues vamos a tener un mal testimonio delante de los hermanos. Tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos, así agradamos a Dios, ¿verdad? Y viviremos una vida plena, como les decía, aquí en la tierra y allá con Él, ¿verdad? Y esto nos traerá algo que no muchos tienen en su vida, ¿verdad? ¿Y qué es eso que nos traerá? Pues es la paz de Dios. Esa es la paz de Dios la que necesitamos en esta tierra. Y como consecuencia, pues tendremos la vida eterna, ¿verdad? Pero que no nos confunda que como no somos salvos por obras, pues no es necesario hacer obras, ¿verdad? Porque no es así. Cierto que no somos salvos por obras, pero por obras confirmamos que somos salvos. Y no pensemos que no vamos a ser probados con la virtud, el dominio propio, la piedad, la paciencia, el afecto fraternal y el amor, porque es necesario que seamos probados por estas cosas. Que Dios nos está viendo y nos está probando con todas estas cosas. Y estas cosas son las que van a definir qué grande es nuestra fe, ¿verdad? Esa fe que necesitamos para entrar al cielo, ¿verdad? La pregunta es, ¿con cuánto queremos pasar la prueba, las pruebas, ¿verdad? ¿Con un 100 o con un cero? Porque con Dios no es que sacaste un 50, no, ¿verdad? Es o pasas o te quedas. En resumen, hermanos, tenemos que amar a todos a todos, aún creyentes o no creyentes, así como Dios ama, ¿verdad? Así como Dios hace llover sobre justos e injustos, dice la Biblia. Así nosotros, el amor ágape es necesario para nuestra vida diaria. ¿Usted quiere agradar a Dios, hermano? Amén. Pues amemos a todos por igual. Esto habla de ser misericordiosos. Ama como Dios quiere, ama como tú quieres que te amen. ¿Usted cree que es así? Amor ágape es más que eso. El amor ágape es ama aunque no te amen. Aunque te va a doler, pero tú tienes que amar. Por eso no es un sentimiento, sino una decisión. Así sea tu enemigo o cualquier persona, ¿verdad? Dios nos dé pues la capacidad, ¿verdad, hermanos? Y la sabiduría para amar, porque luego pues también se aprovechan de nosotros, ¿verdad? Pero por eso les digo que Dios nos dé sabiduría para saber cuándo y cómo tenemos que amar, ¿verdad? Esto implica perdonar, ser misericordiosos, pacientes, piadosos, dominarnos. Es por eso que Pedro
Es por eso que yo les quiero leer lo último que dijo Pedro, ya para ir terminando, eh, porque estas cosas, la más grande, dice Pedro, es el amor, ¿verdad? Y voy a hacer algo diferente el día de hoy. Les voy a leer, si ustedes me tienen paciencia, les voy a leer muchos versículos de la primera carta de Pedro. Va a ser una tipo conclusión que va a venir, que yo le voy a leer, pero viene del hermano Pedro, ¿verdad? Así que espero en Dios que lo reciba, ¿verdad? Y recuerde, como les decía al inicio, ¿verdad? Pedro ya sabe que él va a partir pronto con el Señor, ¿verdad? Y nos dejó estas cartas para recordarnos y para refrescarnos qué es lo que debemos hacer si queremos estar con el Padre por la eternidad. Entonces, voy a leerle, como les digo, varios versículos de esta carta y pues al final del día, si usted tiene curiosidad de exactamente qué versículos fueron, yo se los puedo compartir porque se los voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, no los voy a leer exactamente, voy a leer unos cuantos, luego voy a leer otros más abajo y así, pero los voy a leer de corrido para que usted lo sienta como, como que es Pedro el que les está hablando, ¿ok? Y como les decía, es la Nueva Traducción Viviente y el propósito es para cerrar esta serie con las palabras del apóstol Pedro. Yo sé que es algo importante para nuestras vidas y pues eh, voy a comenzar, ¿ok? Voy a comenzar, si usted quiere, yo le digo, sí, voy a comenzar en Primera de Pedro 1 al 3 hasta el 25 y después voy a leer otros más, yo les digo, si quiere apuntarlo es bueno. Entonces, si quiere, como este es el final, si usted quiere, póngase de pie y yo se los voy a leer. Primero Dios no me trabe y se pueda ir así fluidito para que entendamos, pero si usted puede, póngase de pie, si no, no se preocupe. Bueno, listo. Dice el hermano Pedro a ustedes, a mí, a los cristianos, ¿verdad? Dice, que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para cuando ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, hermanos, la cual está lista para ser revelada el día del fin, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, hermanos, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Esta está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque su fe, hermanos, la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firmes de tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo, que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar que nunca lo han visto, hermanos. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y Jesús se goza con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Jesucristo será la salvación de sus almas, hermanos. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de la salvación inmerecida que está preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les decía de antemano sobre los sufrimientos que Cristo iba a padecer y la inmensa gloria que vendría después, que sería la muerte de Jesucristo y su resurrección, ¿verdad? Esa es la gran alegría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes, y que ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes
por medio de aquellos que predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que hasta los ángeles, hermanos, observan con gran expectación estas cosas que están sucediendo, llamados a una vida santa. Así que preparen su mente para actuar y ejercitar el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibieron cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, hermanos. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quiere, como Dios quien los eligió es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará y los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estancia como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó su rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado ni con oro ni con plata esa salvación, las cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes, hermanos. Pero por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse los unos a los otros, hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto acabará, sino a una vida que durará para siempre porque proviene de la eternidad, de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo, y la hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra, ok, aquí estoy. Pero esta palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que les ha predicado. Primera de Pedro 2, 1 al 3 dice, por lo tanto, desahóguense de toda mala conducta, hermanos. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, hermanos, deseenla con ganas esa leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Ahora que han probado la bondad del Señor, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios ustedes. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procure llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así más, cuando ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honrable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes, el cual es ejemplo que deben seguir sus pasos. Él nunca, o sea, Jesús nunca pecó y jamás engañó a nadie.
no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa a manos de Dios, quien siempre juzga con justicia, ¿verdad? El mismo cargó nuestros pecados sobre la cruz, sobre su cuerpo, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para el resto, para vivir por lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas, hermanos. Por último, todo, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Al contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y les concederá su bendición. Pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua al hablar mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones, hermanos. Pero el Señor aparta su rostro del que hace lo malo. Ahora bien, quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún así sufren por hacer lo correcto. Dios los va a recompensar, así que no solo procuren ni tengan miedo de las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de su esperanza que tienen como creyentes, estén preparados para dar una explicación. Ya casi voy a terminar, hermanos. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente contra, habla mal contra ustedes, será avergonzado al ver la vida recta que lleva como que pertenece a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si es lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nosotros, por nuestros pecados, una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecados para llevarlos salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió en la vida espiritual. Por lo tanto, fue a predicar a los espíritus encarcelados, esos que, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarles la suciedad de su cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia. Y es eficaz por la resurrección de Cristo. Ahora Cristo ha ido al cielo y Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios. Y todos los ángeles y las autoridades y los poderes aceptan su voluntad. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor por su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma conducta, la misma actitud que tuvo Él. Y estén listos para sufrir también, porque vamos a sufrir. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasará el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Ya para terminar, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gustaba hacer a los que no tienen a Dios, ¿verdad? Inmoralidad, cuestiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominación de adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de su vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan de esas cosas destructivas.
y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden, hermanos, que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente. Ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios, disciplinados en sus oraciones. Lo más importante que todo es, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor los unos por los otros, que el amor cubre gran cantidad de pecados. Amén. Gracias por su atención, hermanos. Vamos a hacer una oración para quedar despedidos. Padre amado, qué gran porción de tu palabra hemos leído, pero hemos sido llamados a ser tus hijos, Señor, y por eso debemos obedecer tu palabra y recordar que tenemos que amar a todos por igual, Señor, a creyentes y no creyentes. Gracias porque tu amor, ágape, nos lo demostraste de la manera más extraordinaria al entregar a tu Hijo en la cruz para que podamos ser perdonados y justificados delante de ti, Señor. Te damos gracias te doy gracias por los hermanos, Señor. Te pido de que esta palabra que no regrese vacía, Señor, sino que se quede en nuestros corazones y podamos actuar, Señor, ya dejar de escuchar y poder actuar. Y te pedimos perdón porque fallamos durante la semana, Señor, pero te pedimos que nos perdones y que podamos tener esta palabra en nuestro corazón para que podamos seguir en tu palabra, Señor, en tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. ¿Cuántos pueden alzar sus manos y decirle así al Señor? Dile a Él. Y aunque el hombre sea infiel,